Si tuviera que elegir una habilidad que literalmente me ayudó a escalar mi negocio a $300,000 al mes, definitivamente sería esta que te voy a enseñar. Y es la capacidad de encontrar y filtrar talento de alta calidad que pueda reemplazarte en tu negocio y que te pueda permitir que tu negocio funcione sin vos o incluso mucho mejor que sin vos. Porque al fin y al cabo, crecer un negocio significa tomar una serie de acciones para lograr un resultado. Y todo lo que haces en tu negocio depende de la calidad y cantidad de acciones que tomas. Entonces, cuando contratas personas, puedes tomar más cantidad de acciones, y cuando contratas personas que encima son mejores que vos en lo que hacen, podés tener una mejor calidad de acciones, o sea que el resultado que conseguís por el mismo esfuerzo es mucho mayor. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es, ¿cuándo tenemos que reclutar a alguien? Solamente tenemos que reclutar personas por dos razones: aliviar cuellos de botella futuros o actuales de la empresa. Entonces, ¿qué es un cuello de botella? Tu negocio es como si fuera un flujo de agua, y ese flujo de agua va a estar limitado siempre por la parte más angosta de la tubería. En tu caso puede ser, por ejemplo, que te falten prospectos, o que no sean de calidad, o que no estés cerrando esos prospectos, o que no tengas capacidad de entregarle resultados a estos prospectos porque no tenés la capacidad operativa de tomar esos clientes, o no tenés el sistema para darles resultados. Entonces siempre va a haber algo que esté limitando tu negocio, y lo que hacemos es reclutar personas que nos ayuden a liberar este flujo. ¿Cómo podemos reclutar personas que nos ayuden a liberar este flujo? Bueno, podemos contratar los siguientes roles. Primero que nada, quiero enseñarte cómo funciona el organigrama generalmente de lo que es un negocio. Entonces, a mí me gusta organizarlo de la siguiente forma para que sepas también qué rol tenés que reclutar. Tenemos lo que es el CEO de la empresa, tenemos el departamento de marketing, el departamento de ventas, de servicio y de operaciones. Entonces, marketing es todo lo que es atracción. ¿Qué roles tenemos acá? Tenemos obviamente lo que es un editor de video, tenemos un filmmaker, ¿sí? Que es básicamente alguien que te graba. Después tenemos lo que sería un copywriter, ¿sí? O community manager o estratega, o sea, alguien que escribe tus contenidos de anuncios y guiones para redes sociales. Tenemos los que son setters, que son personas que llaman a tus prospectos o conversan con ellos por chat para agendar llamadas. Tenemos potencialmente lo que es un estratega, ¿sí? O también puede ser CMO, que es un director de marketing. Y tenemos un media buyer, o trafficker, o persona que lleva tus anuncios digitales. Después obviamente podemos tener ya especialistas como un YouTube Strategist, que es una persona que lleva tus videos de YouTube y hace como la investigación de tu video para saber justamente qué poner en la miniatura, la edición y todo eso, ¿no? Y eso es un poco lo que es marketing como yo lo veo. Después tenemos en ventas, tenemos los siguientes roles, ¿sí? Primero tenemos lo que es un director de ventas. Entonces el director es simplemente la persona que se encarga de supervisar a los closers y asegurar de que todo esté funcionando correctamente. Después tenemos lo que es un closer, que es obviamente la persona que cierra las ventas. Y tenemos por último lo que es un call confirmer, ¿sí? Call confirmer es la persona que llama a tus prospectos antes de la llamada que tienen contigo o con un closer para confirmar esa llamada o limpiar la agenda, ¿sí? Y también se le puede llamar un sales coordinator, o sea, es una persona encargada de gestionar la agenda. Bien, entonces, el que cierra las ventas, el que supervisa a los que cierran las ventas, y la persona que limpia la agenda, recuerda a los prospectos la llamada, todo eso, ¿no? Mantiene el CRM al día, etc. En servicio tenemos lo que es un director de servicio, ¿no? En inglés esto sería pues el rol CMO, esto sería CXO, que es Chief Sales Officer. Eso sería para mí como CXO, que es Chief Experience Officer o director de servicio. Tenemos lo que son Account Managers, otras personas le dicen CSM, no es concha de su madre, es Client Success Manager. O, por ejemplo, tenemos como ejecutivo de cuenta, o mentor, o coach, también se le dice de Project Manager, de muchas formas, ¿no? Que es la persona que lleva uno a uno a tus clientes. Y después tenemos lo que es pues un asistente de servicio, que se encarga de subir las grabaciones, al área de miembros, un montón de cosas de ese estilo. Y en operaciones tenemos lo que es una asistente ejecutiva, que es la persona que lleva como parte de tu vida personal y parte de tu negocio. Tenemos lo que sería una persona de finanzas, que puede ser, depende del rango, o CFO o asistente de finanzas, que lleva tus números y hace los pagos al equipo y todo lo demás. Tenemos la persona de recursos humanos, que nosotros le decimos como soporte humano, o la persona de reclutamiento, gestión de clima laboral, todo eso. Y tenemos, a veces se tiene como lo que es un project
Manager y por último un director de operaciones o COO. En mi caso, actualmente, y eso que mi empresa hace $300,000 al mes, mi asistente ejecutiva está en parte ayudando en lo que es la parte de Project Management y la parte de cómo organizar un poco el área. La persona de finanzas se encarga de todo lo que es finanzas y data, ¿ok? Porque también podemos tener una persona que sea solo de data o un data scientist. Y después tenemos una persona de tech y data, ¿bien? Entonces, esto es básicamente todo lo que es automatizaciones, datos, dashboards, etc. Actualmente yo tengo, todos estos roles los tengo, ¿sí? En operaciones, lo único que tengo es la persona de finanzas, la persona de tecnología y datos y mi asistente ejecutiva. Próximamente voy a contratar, o estoy desarrollando de hecho, perdón, no es que voy a contratar, a un director de operaciones y va a llevar un poco esta parte de gestión de proyectos y todo lo demás. Bien, esos son un poco los roles que puedes contratar. Ahora sí, nos vamos a lo que es como la parte de cómo contrato en sí. El primer error que veo al reclutar es ir muy lento. Si tienes un candidato que es un cinturón negro o incluso un Avenger, o sea, a ver, un cinturón negro es como una persona super crack y es como del más alto nivel, y un Avenger es literalmente alguien que podría tener su propio negocio y elige trabajar contigo. Entonces, si tenemos un Avenger o un cinturón negro y nos tardamos una semana en entrevistarlo y hacerle una oferta o 2 semanas, probablemente esa persona tenga muchas ofertas o oportunidades y se nos va a ir. Después, el segundo error es tener un estándar muy bajo. Ahora, no importa que tu negocio esté generando poco dinero, si es que ese es el caso, pero es mejor tener menos personas de mayor calidad que muchas personas de baja calidad. Entonces, tu estándar tiene que ser alto desde el primer momento. Después, otro error es pensar que necesitamos una rotación alta para conseguir personas buenas. ¿A qué me refiero con esto? Que tenés que contratar y despedir un montón de personas hasta conseguir a alguien bueno. Otro error es solo reclutar por necesidad. El reclutamiento tiene que ser siempre de forma anticipada. Es como, por ejemplo, si yo estoy manejando en el carro y me quedo sin gasolina, pues va a ser un problema conseguir gasolina. Pero si yo me estoy quedando sin gasolina, lo que voy a hacer es ir, parar y recargar gasolina para después seguir. Entonces me anticipo de forma preparada, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando recluto por necesidad, lo que termino haciendo es que termino reclutando personas que generalmente no son buenas o termino aceptando condiciones de trabajo que no son favorables para mí aceptar porque tengo una necesidad de reclutar. Entonces tengo menos poder de negociación. Después, pensar en el reclutamiento solamente como algo de talento o como algo de operaciones y no como marketing y ventas. Cuando estás reclutando, tenés que literalmente hacer marketing y ventas porque tenés que primero definir a la persona ideal, segundo encontrar a la persona ideal y tercero venderle la visión y cuarto retener a la persona ideal. Después, otro error es reclutar a personas con negocios propios. Nunca reclutes a alguien que tenga su propio negocio porque va a terminar dedicándole mucho más tiempo y energía a su propio negocio. Necesitas crear tu equipo alrededor de personas que solamente estén trabajando con vos. Otro error es no entrenar a las personas correctamente. Entonces, primero, cuando alguien entra, no tener un plan claro de las acciones que tiene que tomar, no tener un onboarding claro y después no tener un plan de supervisión de esa persona, de rendimiento y no tener un plan de entrenamiento de esa persona. ¿Y cómo voy a asegurarme que esa persona rinda correctamente? Después, no tener en cuenta la cultura. A ver, tenés que entender que si una persona no va con la cultura de tu negocio, el equipo no se va a sentir cómodo o probablemente se termine yendo. Y por último, es no tener los requisitos para reclutar. ¿A qué me refiero con requisitos? Por ejemplo, no reclutes un closer de ventas si no tenés suficientes llamadas de ventas. No reclutes un setter si no tenés un flujo de mensajes o una cuenta de Instagram que tenga seguidores. No reclutes un mentor si no tenés clientes. Entonces, como no reclutes personas antes de tener la necesidad para generar el reclutamiento de esa persona, porque cuando vos hagas eso, primero, la persona no va a tener la suficiente oportunidad para ganar mucho dinero o le vas a tener que dar un porcentaje muy grande de tus ingresos y te vas a quedar sin dinero. Y segundo, no vas a conseguir personas buenas cuando reclutes sin tener una oportunidad grande de escala o de trabajo. Y tercero, si no pasas primero por realizar la tarea de alguna forma, por ejemplo, cerrar ventas, entregar servicios, lo que sea, no vas a saber cómo supervisar a las personas para que tomen ese rol. Entonces, ¿cuánto le pago a cada rol antes de empezar el sistema de reclutamiento? Primero, hablemos de un editor, generalmente 5 a 15 dólares por reel, depende de la calidad de edición del video, y para YouTube 30 a 100 dólares por video, depende de la calidad de edición del video, ¿no? Después, lo que es un filmmaker, generalmente un filmmaker puede ir de lo que son 50 a, obviamente los rangos suben mucho, pero puede ser hasta 750 dólares el día, ¿no? Pero 50, o sea, yo te digo buscar a alguien que cobre 50 a 200. Los hay más baratos, pero creo que por la calidad de equipo y rendimiento no suelen ser tan buenos y es mejor configurar tu cámara vos solo o usar tu celular. Un copywriter o básicamente
básicamente como community manager, a mí me gusta darle un variable que puede ser del 2 al 5% de tus ventas o incluso por eso también digo que es importante que primero tengas facturación o ingresos para contratar personas, porque si no le vas a tener que dar un porcentaje más alto porque tipo con lo que ganas no te va a dar para pagarle y no va a ser rentable para vos, o le vas a tener que dar un porcentaje tan bajo que no va a ser rentable para la persona. Entonces, por ejemplo, 2 a 5% de las ventas de redes sociales, si estás haciendo, por ejemplo, $100,000 al mes, son $2 a $5,000, está súper bien. Obviamente podés poner un porcentaje más alto o podés poner un fijo, pero son más o menos ideas. Un setter, dependiendo de tu precio, puede ser entre un 4 y un 6%, ¿sí? De lo que es lo que cobres. Entonces, si vendes un programa de $1,000, el setter hace 10 ventas en el mes, se lleva $600. Después, un estratega o CMO puede ser 1 a 3% del cash de toda la empresa. Entonces, como una persona así se involucra en todo lo que es las áreas del negocio, o sea, como que todo lo que, como una persona así, termina como afectando prácticamente todo el negocio, todas las fuentes de tráfico, tendría que tener para mí un porcentaje sobre el ingreso que llega a la empresa. Esto también puede ser más alto y puede ser sobre el profit o la rentabilidad. A mí me gusta generalmente hablar de variables, y si no hablo de variables, por lo menos darte una idea de cuánto de tus ingresos deberías destinar para que sepas cuánto pagar de fijo. Por ejemplo, yo todavía no tengo un CMO. ¿Por qué? Porque para mí no tengo el suficiente ingreso como para pagarle a alguien decente sin sacrificar toda mi caja o mi rentabilidad. Después, un media buyer, a mí me gusta usar una fórmula que es multiplicar lo que es tu ROAS por el gasto. Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, si gastas $10,000 en anuncios, ¿ok? Y tuviste un ROAS por 5, ¿ok? Entonces sería el 5% de $10,000. Ahora, eso sería muy poco. Generalmente, si el media buyer es muy bueno, creo que esto sería como $500, o sea, es decente. Y lo que puedes hacer es, si gastas poco, ponerle un múltiplo que sea por 2 o por 4, ¿no? Entonces, en este caso es $1,000, ¿no? Ahora, generalmente la idea es que o gastes más o tengas un ROAS más alto. Entonces, más o menos pagarle a un media buyer $500 y gastas $10,000 al mes, está bien. Yo apuntaría a eso, ¿no? Más o menos un 5% del gasto, un 3% del gasto, depende de tu ROAS. Ahora, ¿por qué es esto? Charlie Munger decía, muéstrame los incentivos y te mostraré los resultados. Y en este caso yo lo que estoy haciendo es incentivando a la persona a que gaste más dinero, pero a la vez que mantenga una rentabilidad alta. Porque si gasta mucho dinero, pero la rentabilidad baja, y también como que su ingreso no va a subir mucho. Y si la rentabilidad es muy alta, o sea, el ROAS es muy alto, pero no gasta mucho, tampoco va a tener mucho dinero. Entonces quiero las dos. Quiero que gaste mucho, pero con una rentabilidad más o menos alta, ¿no? Y el YouTube Strategies puede ser como el 5% o 10% si tenés menos ventas o tickets más bajos de lo que son tus ventas de YouTube, ¿sí? O un fijo de tipo $1,000 a $3,000. Bueno, un closer cobra tipo el 8 a 12%. A mí lo que me gusta es que puede ser hasta 15, pero realmente como que no, o sea, me parece mucho. A mí lo que me gusta es tener tipo una comisión del 8%, o sea, obviamente mi precio es muy alto, entonces no sería relevante para tu caso, pero un 10% ponle que le des, y si cierra la venta de contado, que tenga tipo 12 a 15%, o sea, que se le suba el porcentaje si la venta paga de contado, o sea, que paga todo en un solo pago. Call Confirmer, 1 a 3% del cash collected de las llamadas que confirmó, o puede ser un fijo de $500 a $1,500. Y un Sales Coordinator, definitivamente, bueno, sería como el mismo rol, así que, o sea, no tiene mucha diferencia. Y un director de ventas, más o menos un 2 a un 5% de las ventas de los close. Bien, lo que es un director de servicio es el 1 al 3% de todo lo que ingresa a la empresa. Es uno de los roles más importantes porque cuando aumentas tu valor de vida al cliente, literalmente puedes escalar mucho más. Y después, un account manager tendría que cobrar, esta es la estructura que yo le doy, ¿sí? Yo les doy, por ejemplo, 5% de lo que el cliente paga, 5% extra cuando el cliente se vuelve un caso de éxito, 5% de todos los referidos que traen sus clientes y 5% de todas las renovaciones o recompras o upsells de su cliente. Entonces, esto les da como un básico o un fijo para vivir, y esto lo que hace es poder darle a la persona un incentivo para llevarla al caso de éxito. Entonces, la mitad de sus ingresos vienen de que el cliente tenga un éxito, ¿sí? Si es una recurrencia o es una suscripción mensual lo que vendes, no tiene tanto sentido este modelo, pero si es un programa de mentoría o acompañamiento por cierto tiempo, va a ser mucho más fácil de escalar, ¿no? O de hacer. Después, 5% de referidos incentiva que le pida referidos
a la persona y 5% por casos de éxito, renovaciones, incentiva a que primero dé un buen servicio para que la persona renueve y segundo, a que también consiga esa venta o renovación. Una asistente ejecutiva puede estar entre $1,000 y $2,000 más o menos. Obviamente pues puedes conseguir por mucho más. Hay asistentes que cobran hasta $5,000 creo. Finanzas, la persona de finanzas puede ser un asistente de $500 o puede ser un CFO que te cobre $3,000 a $5,000. Persona de RRH no tenemos hasta el momento. Project Manager puede ser 500 a 1,500, pero te recomiendo que más o menos tus directivos se hagan cargo de la gestión de proyectos y gestión de personal de tu equipo, por lo menos hasta que tu empresa haga más dinero. Y la persona de Tech y Data más o menos es entre $1,000 a $3,000, o más tipo $2,000. Un director de operaciones puede ser 1 a 2% del ingreso de la empresa. Bien, eso es un poco lo que serían los roles. Ahora, entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es como el sistema de reclutamiento, ahora que ya hicimos esa, entre comillas, breve intro. Entonces, tenemos que definir a la persona. Cuando hablo de definir a la persona, ¿a qué me refiero? Bien, primero es definir lo que es la visión. Entonces, tenemos que definir la visión. Entonces, la visión es cómo se ve esa persona en nuestra empresa. Y estos son los valores, ¿ok? Que tienen que ver con los valores o las virtudes de la persona. Entonces, ¿qué son valores? Por ejemplo, no sé, Kaizen, que es tipo la mejora constante, ¿no? O tipo un valor puede ser como la honestidad, ¿no? Que sea una persona honesta. O una persona como responsable. Entonces, ¿qué valores o qué virtudes buscas en ese rol? Y cómo se ve la visión de ese rol. En el sentido de, busco que sea una persona que le encanten los números. O sea, le puedes pedir acá a ChatGPT que te describa de forma como cualitativa, ¿sí? O sea, o emocional o como descriptiva, cómo se vería esa persona, ¿no? Si tuviera que describir a la persona ideal para un vendedor o lo que sea, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Después de eso, lo que tenemos que definir es las responsabilidades. Entonces, las responsabilidades es, ok, ¿qué cosas va a hacer esa persona en el negocio? Y generalmente se dividen en 3 categorías, a mí me gusta dividirlas, y sobre esas 3 categorías pongo todo lo que es el detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, closer es tipo cerrar ventas, gestión administrativa y recuperar ventas o revender a clientes, ¿no? Y acá es como cerrar ventas, es como, ok, asistir a las llamadas en tiempo y forma. Suena obvio, ¿no? Pero hay que ponerlo. Tomar 6 a 8 llamadas de ventas al día. Bueno, ¿cuántas va a tomar? Asegurar una tasa de asistencia de tanto, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que asistir a esas que toma? Gestión administrativa, mantener el CRM al día, asistir a las reuniones de entrenamiento diarias, revisar todas sus llamadas para encontrar feedback. Entonces, voy a definir a detalle y de vuelta, si no tenés idea, preguntale a ChatGPT que te ayude a definir esas responsabilidades. Y por último, tenemos lo que son los KPIs, que es básicamente cuáles son los números que tiene que cumplir esta persona. Entonces, vamos a anotar cuáles son los números involucrados en el área. De vuelta, ChatGPT, si no tengo idea. Por ejemplo, un media buyer puede ser, bueno, listo. Mi costo por lead quiero que sea de tanto. Mi CTR quiero que sea de tanto. El CAC quiero que lo mantengas en tanto. El costo por llamada quiero que sea de tanto. Entonces, vas a definir cuáles son las responsabilidades que tiene que cumplir esa persona en el rol y, o sea, y los números que tiene que cumplir para que sepas de forma objetiva si la persona está rindiendo o no. O sea, porque no puedes como que estar improvisando y diciendo como no sé si esta persona está rindiendo o no. Tenés que saber con absoluta certeza qué significa que alguien rinda o no rinda. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es ya la página de aplicación, ¿sí? Entonces, la página de aplicación va a tener una primera parte, que es la parte de headlines. Entonces, en el headline, lo que vamos a hacer es calificar a la persona. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, decir como si fuera un embudo de marketing, ¿no? Por ejemplo, si es un closer, digo, busco un vendedor que haya cerrado $10,000 en ventas, o $50,000, o $100,000. Busco un media buyer que haya invertido más de $10,000 o $100,000 en anuncios. Busco a una account manager que haya gestionado 3 años a clientes, no haya gestionado más de 50 clientes. ¿Cuál es la métrica que vas a usar para definir a la persona como un criterio de que tiene experiencia o está calificada? Porque los años no te dan la experiencia, el volumen te da la experiencia. Entonces, si yo soy media buyer o trafficker o hago anuncios y tipo invierto en 5 años $10,000, no tengo la experiencia de alguien que en un año invierte $1,000,000. Entonces no tiene que ver los tiempos. Ahora, el headline tiene que tener siempre claridad. Entonces, claridad y calificación. ¿A qué me refiero con la claridad? De que no pongas tipo, busco executive, manager, assistant, no sé qué, no sé qué. O sea, pon algo que la gente entienda. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ahí, busco account managers, por ahí la gente no lo entiende. Pero yo digo, busco un copywriter, bueno, yo lo entienden y es como que yo sé de copy y listo, ya sé que puede ser account manager, ¿no? O por ejemplo, si busco como una persona que me ayude a atender a los clientes, no pongo tipo, busco una persona de dirección de éxito, de felicidad, de clientes contentos. No, o sea, busco a alguien que
me ayude a que los clientes estén felices, punto. Entonces, como definir con claridad el rol y no usar términos o nombres internos, ¿bien? Y después, acá también tiene que haber una cosa de referidos, ¿no? A mí me gusta poner como si conoces a esta persona, te pagamos por referirla. ¿Qué pasa? De esa forma, incentivo a justamente lo que sería como las personas que ven esta página, pero no son esa persona, pero conocen a esa persona al referir esa página. Porque por ahí, a ver, llega alguien que conoce a la persona que yo necesito reclutar, pero dice, no soy yo, y las personas son egoístas, no van a decir, le voy a decir esto a mi amigo. Pero si le ofreces un bono de dólares, sí van a referirlo, ¿bien? Después, ¿quién es tu empresa? Acá me refiero a qué haces, ¿ok? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus valores? ¿A quién ayudas? ¿Cuál es tu oferta? Todo eso. Después acá sí ponemos lo que son las responsabilidades. Y literalmente no nos guardamos nada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ahorrar tiempo. Si después una persona no quiere hacer las cosas que están en las responsabilidades, vamos a perder un montón de tiempo, vamos a tener un montón de aplicaciones no calificadas. Acá vamos a poner lo que son los KPIs, que básicamente es poner, ok, cuáles son tus números que tenés que alcanzar, porque si la persona no quiere alcanzar esos números o no se considera capaz, pues tampoco va a tener el resultado con nosotros. Después vamos a tener lo que es la remuneración. Y acá vamos a tener lo que se llama el OTE, que es On Track Earnings, que es cuánto puede ganar la persona. Y vamos a poner un rango, tipo de acá hasta acá, o vamos a poner los porcentajes y lo vamos a explicar. Entonces, tipo, mira, ganás un 8% de las ventas. Si tenés 10 llamadas al día y cerrás tantas y asisten tantas, vas a tener tanto en ingresos. Si tenés 5 llamadas y cerrás tantas y asisten tantas, vas a tener tanto. Entonces, proyecciones o rangos, ¿bien? Después lo que tenemos son los requerimientos. Los requerimientos es como, ok, ¿qué necesito de esa persona? ¿Qué necesito en cuanto a qué compromisos, qué acciones, qué tareas? Por ejemplo, no sé, que tenga una compu, que esté en exclusiva, que quiera trabajar conmigo a largo plazo, etc. Después acá tenemos las virtudes que buscamos de la persona. O sea, ok, ¿qué cosas buscamos? ¿Qué es lo que definimos en la visión? Y después, por último, tenemos lo que son la visión y valores de tu empresa. ¿Cuáles son tus valores a nivel empresa? ¿Y cuál es tu visión? Y por último, lo que sería testimonios o casos de éxito de tu equipo, ¿sí? O sea, personas de tu equipo mencionando lo bueno y lindo que es trabajar en tu empresa. Y por último, un call to action o llamada a la acción. Ahora, ¿dónde puedo hacer esto? Esto puede ser en un Google Docs, ¿ok? Puede ser en un funnel, tipo en una página, ¿ok? Que es como una web, ¿ok? O puede ser, no sé, o sea, en un video incluso, ¿sí? En un video explicado o en slides. A mí personalmente me gusta en un Docs o en un funnel. Y lo que hago es pasar eso a las personas, ¿sí? O si estás usando una página de reclutamiento, pues como una página de contratación tipo Upwork o Workana, simplemente lo pones en esa página. Ahora, esa página, ¿a dónde lleva? Lo que va a hacer esa página es llevar a las personas a un formulario. Entonces, el formulario lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sí? Primero, va a pedir la información personal de la persona, entonces obviamente nombre, teléfono, todo lo demás. Si no pide eso, pues obviamente no vamos a saber cómo contactarla, entonces tipo su Instagram para ver un poco sus redes, su LinkedIn, lo que sea, ¿sí? Después, lo que son los requerimientos básicos. ¿Qué son los requerimientos básicos? Es tipo, ¿sabes inglés o no? Si es que hace falta, tipo, no sé, por ejemplo, tenés una computadora, tenés conexión a internet, todo lo que necesitas. Después vamos a tener lo que es la formación, o sea, cómo se formó esa persona. ¿Por qué? Porque yo sé, en base a los mentores que tuvo, primero, qué tipo de filosofía tiene, generalmente de vida, y segundo, si yo conozco más o menos a los mentores con los que se formó, qué tipo de información tiene. O sea, a ver, obviamente si una persona como yo pasó un día con Hormozi, pues obviamente va a tener un nivel de información mucho más alto, ¿no? O fue la mano derecha de, no sé, Russell Brunson o lo que sea. Después, acá vamos a poner lo que es la experiencia. Y cuando hablo de experiencia, a mí me gusta poner un formato que es tipo, ¿en qué año empezaste? ¿Cuál era el puesto? ¿Cuál fue la fecha de fin? ¿Cuál fue la razón por la que terminaste? ¿Cuál fue tu salario inicial y tu salario final? Porque si ese salario o ingreso no creció, significa que no aportó nada generalmente en la empresa, porque si no lo hubieran pagado más o se hubiera ido rápido. Y después, obviamente, cuáles son las responsabilidades, qué errores cometió y sobre todo qué logros tuvo, y el nivel de detalle con el que una persona habla de un logro me dice qué tanto involucramiento tuvo en ese logro. Si yo le pregunto, ok, ¿qué logros tuviste en cuanto a, contame de una vez que subiste el retorno de inversión de una empresa, o que subiste el porcentaje de cierre del equipo, o que cerraste más que el resto, o que cerraste una venta como haciendo una acción mucho más radical o extrema que el resto, y con el nivel de detalle que me cuenta la historia de cómo se logró eso, pues obviamente
mucho más va a ser el detalle que yo sepa que tiene la persona y la experiencia que tiene la persona y qué tan involucrada en ese logro estuvo, ¿no? Y qué tanto aportó realmente. Después, por último, lo que son los KPIs. Entonces, a mí me gusta preguntar tipo, ok, contame tus números, ¿no? Entonces, si es un closer, ¿cuánto es tu porcentaje de cierre? ¿Cuánto es tu porcentaje de asistencia? ¿Qué cantidad de seguimientos haces a la semana? ¿Cómo resolves esta objeción? ¿Cuál es tu porcentaje de cobro por adelantado de cuotas o de efectivo, etcétera? Y acá después tenemos lo que es las habilidades, ¿sí? Y la personalidad. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Como por ejemplo, a mí me gusta hacer preguntas del estilo como, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? ¿Qué no te gusta o te interesa hacer? ¿Qué logros tenés? ¿Qué dificultades sobrepasaste? Contame una ocasión en la que propusiste una idea o solución innovadora. Dame un ejemplo que demuestre tu atención al detalle. Dame un ejemplo de cuando asumiste la responsabilidad. Después también como qué te desanima, qué te irrita, qué haría que te vayas de la empresa, qué necesitas para ingresar. Y después, por ejemplo, tipo, cuántas horas por semana está trabajando y todo eso. Y después tenemos lo que son los objetivos y expectativas. Entonces acá lo que va es tipo, ok, ¿cuánto querés ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto estás dispuesto a trabajar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto es lo mínimo que querés ganar? ¿Cuánto es lo máximo que, o sea, cuánto es lo que esperas ganar en 12 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Y por último, lo que es la evaluación final. En esta evaluación final, lo que hago es pedirle un test de personalidad que tiene que completar, un video hablando a cámara, contando por qué deberíamos reclutarla, y aparte de eso, generalmente es una tarea técnica. Si no completa alguna de esas tres, para mí automáticamente la descalifico. ¿Por qué? Porque me está mostrando que no es una persona que tiene un interés alto en trabajar con nosotros, o sea, que va a dar no la milla extra, sino la milla mínima. Ahora, ¿de dónde saco a las personas para reclutar? Entonces, primero es outbound o prospectar. Esto significa que literalmente yo sé la persona que quiero y la busco, o literalmente busco a la persona, como que busco en Instagram o LinkedIn o en algún lugar tipo el rol y le escribo directamente. Entonces, escribirle directamente a la persona. Después acá, entre tus clientes, y cuando digo tus clientes, es personas que son tus clientes que pueden venir a trabajar con vos en exclusiva o que tus clientes te refieren a alguien. Que de vuelta, acá viene la siguiente, que es referidos o networking. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es mover tu red de contactos a ver a quién te pueden referir o incluso personas que tengan, por ejemplo, una academia, ¿no? Que esto también tiene que ver un poco con personas que sean referentes en un área o que tengan una academia. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero, por ejemplo, si yo busco contratar, no sé, project manager, sí, o alguien para gestión de proyectos, me puedo ir a alguien que tenga una academia de gestión de proyectos y le digo, che, si me conseguís a alguien para este rol, te pago. Después tenemos lo que son grupos, y acá grupos tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram o grupos de Facebook. Tenemos un reclutador, que es literalmente una persona que es un headhunter que se dedica a reclutar. Tenemos lo que son email, obviamente si tenés una base de datos de email. Tenemos lo que son redes sociales, ¿sí? O tipo sitios web. Y después tenemos lo que es LinkedIn, ¿sí? Que es tipo la plataforma de reclutamiento. Tenemos lo que son portales de empleo tipo Upwork o Workana o Fiverr, y después tenemos lo que sería anuncios, ¿sí? Entonces ya es como meter dinero en publicidad para llegar a más personas. Entonces acá lo que hacemos es que siempre, además de eso, vamos a crear una banca virtual. Entonces siempre lo que hay que hacer es evaluar candidatos de más para tener candidatos de reemplazo. Entonces en la negociación, la persona que más opciones tiene es la que más poder tiene. Entonces si en la negociación de la persona vos tenés una sola opción, vas a probablemente aceptar una persona más mediocre o pagarle más de lo que realmente le tendrías que pagar. Y esto aplica cuando ya está trabajando incluso con vos. O sea, como que si solamente tenés un closer en tu equipo y te pide más dinero y no tenés un reemplazo, y si se va te quedás sin alguien que tome tus llamadas de ventas, entonces al fin y al cabo lo que va a pasar es que te puede pedir más porcentaje y se lo tenés que dar, porque si no se va y te deja ahí tirado. Entonces creo que eso tiene que ver mucho con pues realmente eso, ¿no? Como tener más opciones. Ahora, es muy importante que en todos estos lugares siempre apalanques el tema de los referidos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy pidiendo referidos o incentivando a los referidos, puede que alguien de todos estos lugares conozca a la persona que yo necesito, pero si no me la refiere, o sea, tipo, si no le doy un incentivo, por ahí no me la refiero. Si ni siquiera le doy la idea de referírmela, no me la va a referir. Entonces, si yo difundo a mi página, que dentro de la página está el formulario, o el documento que dentro tiene el formulario, y dentro de eso tengo lo que es la parte de referidos, todo eso se apalanca y hace que consiga muchas más personas. Ahora, lo que podemos hacer es preguntarle a ChatGPT que nos ayude a redactar las preguntas en base a cada una de estas
categorías. Obviamente si sos mi cliente, esto ya te lo damos nosotros hecho para cada rol prácticamente. Así que simplemente pedíselo a su account manager y te damos nosotros mucho más fácil. Y lo bueno de este formulario, una vez que tenemos candidatos, es que vamos a poner las preguntas y respuestas del formulario y las vamos a vincular en ChatGPT con lo que es la página de reclutamiento y le vamos a preguntar a ChatGPT que nos diga cómo evaluaría ese candidato del 1 al 10. Entonces, lo que vamos a ir a ChatGPT, vamos a poner, mira, esta es la página de reclutamiento del rol, esto es las preguntas y respuestas del candidato, califícame este candidato del 1 al 10 y decime los red flags y los green flags de por qué debería contratar a esa persona o por qué no debería contratar a esa persona. Ahora, después de eso, lo que vamos a hacer es que los candidatos que tienen de 8 a 10, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos en lo que sería una entrevista grupal. En esa entrevista grupal vamos a tener a todos los candidatos que tuvieron 8 o 10 en un ChatGPT. Y de ahí lo que vamos a hacer es simplemente repasar un poco las preguntas claves. Por ejemplo, que cuenten su experiencia, cuál sería su plan si entran a la empresa, qué es lo que harían en los primeros 3 meses, por qué deberíamos elegirlos para el rol. Pero a mí todo esto es como para conocer el feeling. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende por comparación o contraste. Y si yo hago comparación o contraste, yo puedo ver cuáles de las personas son mejores que las otras. Y de hecho, al final de la llamada, yo lo que hago es que les pregunto a todas las personas de este grupo, ok, ¿a quién de todas estas personas reclutarías y por qué? Entonces, generalmente lo que va a pasar es que todos en el grupo me van a apuntar a la persona que tengo que reclutar, ¿ok? Y me van a hacer el trabajo por mí. Después, además de eso, lo que hacemos es que ya las personas que ya seleccionamos, vamos a la entrevista 1 a 1. Y la entrevista 1 a 1 de vuelta es como un poco conocer ese feeling, hacer unas preguntas extras, repasar el formulario y sobre todo repasar cosas más privadas, como por ejemplo, tipo, en el formulario me pusiste que no estarías dispuesto a trabajar 8 horas. ¿Por qué? O en el formulario me pusiste que tenés, como no sé, que trabajas en casa con tus hijos. Tipo, eso no te afecta para trabajar. No sé, cosas que notes, que querés revisar en el 1 a 1, pero si armaste bien el formulario, justamente la idea de un formulario como el que yo armo es ahorrarte trabajo de hacer muchas preguntas y tener un montón de tiempo en entrevistas. Porque tu rol como dueño de negocio o el de una persona que hace esto en tu empresa, que por cierto, no delegues esto al 100%, debería estar involucrado porque reclutar personas en tu equipo que sean cinturón negro o Avengers es lo mejor que puedes hacer. Y tipo, si tuvieras que tener una actividad como dueño de negocio, sería encontrar y entrenar al mejor talento del mundo, porque es como tener un equipo de fútbol con los mejores jugadores del mundo, pues obviamente vas a ganar el partido por más que seas un DT horrible. Entonces, esa tiene que ser tu visión de responsabilidad principal, pero de todas formas es eso, es como ahorrarte tiempo a vos y a las personas de tu equipo en esa parte. Y después de acá lo que hacemos es que hacemos una llamada de referencia, ¿sí? Entonces, en la llamada de referencia, lo que hacemos es preguntarle a la persona con la que trabajó antes qué opina esta persona. Entonces, de vuelta, la persona pasa por lo que es página con formulario, después de la página con formulario pasa a la entrevista pasa por ChatGPT, sus preguntas y respuestas, después pasa a la entrevista grupal, después pasa a lo que es el 1 a 1 y después pasa a lo que es la llamada de referencia, ¿bien? Que es básicamente ahí ya llamamos a la persona con la que trabajó antes y le preguntamos qué opina de esta persona. Entonces, ahora finalmente terminaste de reclutar a la persona, lo que queda es el onboarding. Entonces, el onboarding es cómo incorporamos a la persona. En este caso, lo primero es recopilar datos, ¿sí? Entonces, recopilar datos es tipo sacar lo que es documento, foto, DNI, tipo, no sé, teléfono, email, dirección, contacto de emergencia, todo eso. Obviamente, también lo que tenemos que hacer es el contrato, ¿no? O sea, que el contrato establece las responsabilidades, los números, la remuneración, todo eso. Después de eso, lo que hacemos ya es la parte del entrenamiento. Y el entrenamiento tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Entonces, la parte teórica es que la persona se vea videos. Y cuando digo videos es tipo, todo lo que haces en tu negocio, en tu día a día, o lo que involucra ese rol, hay que documentarlo. No puede haber una improvisación o es un feeling o tipo, no, es que a mí me sale así. No, todo lo que vos haces, y obviamente ya eso es otro tema para otro video, tiene que estar documentado. Entonces, cómo gestionas tus campañas, cómo redactas tus anuncios, cómo creas tu contenido, cómo cerras tus ventas, cómo supervisas a tu equipo, cómo organizas tu CRM, cómo organizas tu gestor de proyectos. Todo lo que hagas en tu negocio tiene que estar documentado en planillas, documentos, guiones, inteligencias artificiales, etc. Y después de eso, la parte práctica, que es donde la persona va a hacer las tareas en base a los procesos documentados, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones siempre, reclutar especialistas y reclutar personas que aprenden. Las personas que aprenden es como vienen a aprender de nosotros y nosotros les enseñamos la habilidad para delegársela. Un especialista es alguien que literalmente viene y hace las cosas mejor que nosotros o nos dice qué hacer. Obviamente, el especialista es literalmente alguien que es para una empresa ya de múltiples 6 o incluso 7 cifras. Porque, por ejemplo, no vas a conseguir un especialista que te diga qué hacer si tu negocio está facturando poco, porque no
te va a aceptar lo que le puedes pagar. Algo muy fácil de conseguir como especialista es un closer. Generalmente un closer medianamente bueno sabe cerrar, pero de todas formas, si tu empresa es más buena, o mejor cerrando, tendría que poder también enseñarle al closer cómo cerrar. Entonces siempre hay un mix entre que la persona te enseñe y vos le enseñás idealmente, pero de todas formas esto yo siempre lo tendría en cuenta porque siempre toda empresa tiene ciertos procesos y cosas que son internas. Ahora, la formación práctica es como un interruptor de volumen, no es como un interruptor de luz. El interruptor de luz es encendido apagado, es como tomar las llamadas, toma esta responsabilidad por la cual te recluté, buena suerte. El interruptor de volumen es como progresivo, lo que vas a hacer es como le vas a ir cediendo la responsabilidad poco a poco. Entonces es como de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, primero lo haces vos, ¿sí? Lo haces vos y la persona mira. Después lo hace la persona y vos corregís. Y por último, lo hace la persona del todo y toma la responsabilidad, ¿bien? Entonces es algo progresivo. Entonces, por ejemplo, un vendedor le vas a dar que venga a ciertas llamadas de ventas y te escuche o vea las grabaciones. Después vas a ir vos y la persona va a hacerlo y vas a ir metiendo bocado. Y por último vas a ir vos y no vas a hablar. Y por último ya directamente vas a revisar las grabaciones constantemente para entrenarla y darle feedback. En cuanto a mensajes de Instagram, en cuanto a post, lo que sea, o sea, es como siempre, la persona te ve hacerlo, lo hace, se lo corregís y ya después es constantemente lo hace y se lo corregís, ¿bien? Ahora, para cerrar, lo que quedaría es la parte de gestión. Entonces, ¿cómo hacemos la gestión de una persona? Vamos a tener las siguientes cosas, ¿sí? Primero que nada, tenemos lo que sería la gestión del reporte. Entonces, el reporte es tipo, todos los días en la mañana, la persona te tiene que dar un reporte escrito o video en el cual te diga cómo se siente emocionalmente, después te diga qué tareas hizo ayer, qué tareas va a hacer hoy y cuáles son los números de ayer, ¿ok? Y cómo rindió en cuanto a sus números de ayer. Eso es más o menos el reporte. Después de eso vas a tener una reunión diaria con todas las personas del equipo. Cuando tu empresa crezca lo vas a ir separando entre marketing, ventas y servicio, pero una reunión diaria. En esta reunión diaria lo que se hacen es que se repasan las victorias y se hace un entrenamiento y se repasan los números. Entonces, más o menos, victorias, qué funcionó, qué anuncios tenemos para hacer, se va repasando la visión, los valores de la empresa. Entrenamiento es revisar conversaciones, revisar llamadas, etcétera, revisar feedbacks y después números, es revisar las proyecciones, los números de cada área, ¿no? Y todas las áreas marketing, venta y servicio tienen que ser esos números. Después tenemos lo que es una reunión semanal. Un poco la diferencia de la reunión semanal a la reunión diaria es que la reunión semanal es un poco más de revisión, ¿sí? Entonces, acá se revisan un poco lo que son también tareas, que también se puede hacer en la diaria, pero es más enfocada a tareas y números, ¿sí? Entonces, victorias, tareas y números. Generalmente la reunión semanal, un poco lo que se hace. Y después tenemos lo que es el 1 a 1 y tenemos lo que es el 1 a muchos. El 1 a muchos es una reunión mensual que se hace en la empresa. En esa reunión mensual se repasa lo que es la visión y los valores. También se repasa lo que son los reconocimientos, a qué personas de la empresa hay que felicitar. Y también se repasa lo que son los números, las tareas y los objetivos. Bien, acá también se repasan lo que son cuando dicen números, digo los objetivos o proyecciones, ¿sí? De números. Y en el 1 a 1 lo que hacemos es que revisamos un poco las responsabilidades, los números, la visión del rol, cómo se siente la persona y todo eso. Y evaluamos rendimiento y todo lo demás. Ahora, hay un montón de cosas más que hablo tipo en mi mastermind, por ejemplo, de supervisión y obviamente cómo hacer esto bien a detalle, porque realmente hace toda la diferencia hacer esto bien y hacer esto mal y con todos los procesos detallados, pero ya sería un video muy largo para hacer ahora. Entonces, esto que acabamos de ver es el proceso de reclutamiento y acabamos de ver por arriba lo que es el proceso de supervisión. Este proceso de supervisión obviamente es mucho más detallado, tiene muchas otras cosas, pero es algo mucho más, primero, privado y técnico y detallado que le explico a mis clientes y segundo, que sería un video muy largo. Entonces, para cerrar el video, te invito a entrar en Empresarios Digitales en el link en la descripción, en donde básicamente tenés otros cursos como estos gratis, procesos, plantillas y guiones, y también nos conectamos en vivo a ayudarte a escalar, totalmente gratis todo. Así que nos vemos en la comunidad de Empresarios Digitales y también suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.